Hola, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver la lectura de Stiglitz que se llama Equilibrio en el mercado de productos con información imperfecta. Esta lectura me parece muy interesante porque después de haber revisado las lecturas de la parte crítica sobre la estructura de las empresas y del consumidor no neoclásico, pues nos queda claro que el modelo neoclásico tiene serios problemas que quedan irresueltos. Sin embargo, Stiglitz aquí, yo consideraría que este enfoque sigue siendo neoclásico, lo único que hace es flexibilizar el supuesto de información, pero está en el entorno del modelo neoclásico. Entonces, una vez que se supone que no existe información asimétrica o información imperfecta, pues en ese sentido podemos seguir considerando que los supuestos de la teoría neoclásica son válidos. Entonces, este paper, este trabajo de Stiglitz, es interesante porque aún viniendo de esa matriz teórica ortodoxa, flexibilizando el supuesto de información completa, pues tenemos una crítica interesante. Entonces vamos a seguir. Yo creo que aquí, antes de pasar, una de las críticas que me parece muy relevante es el hecho que reconozca Stiglitz que no hay un precio único, sino que existe una distribución de precios, que él obviamente lo atribuye a la falta de información, a la información imperfecta. Pero digamos que eso es muy interesante. Nosotros vimos esa asimetría de los precios por una cuestión tecnológica, por una cuestión de rendimientos crecientes. Aquí Stiglitz lo maneja como una cuestión de información y en ese sentido es interesante. Vamos a la que sigue. Entonces, el objetivo de esta lectura pues es ver cómo la información afecta ese equilibrio de mercado. Entonces, lo que quiere ver es el efecto de la información sobre la competencia, el nivel de precios, la variedad de los productos, la demanda de información de los consumidores, ¿sí? O sea, porque va a reconocer aquí que el entrar al mercado tiene un costo. Entonces, esa demanda de información de los consumidores y la oferta de información de los productores, que puede ser el marketing. Entonces, los costos de información llevan a una duda sobre los supuestos de la economía tradicional, la idea de que la eficiencia competitiva y las prescripciones de política también derivadas de ella. Entonces, lo que se va a cuestionar es que esas recomendaciones de la teoría neoclásica, cuando asume que existe el equilibrio, pueden aplicarse al mundo real cuando existen asimetrías de información. Entonces, vamos a seguir. Bueno, entonces aquí lo que estamos diciendo es que la teoría neoclásica no puede explicar la distribución de los precios. Entonces aquí Stiglitz lo está pensando de una manera estadística, que el precio, hay una media del precio de cualquier mercancía y también hay precios que van por encima de esa media y van por debajo. Y dice, la que es persistente y que no se puede considerar como un fenómeno de desequilibrio. Entonces aquí recuerden la cita de Rafa, en donde él está hablando que los desequilibrios que considera la teoría neoclásica realmente son las características estructurales de la economía. Dice, tampoco se puede explicar el marketing. Dice, no se puede explicar por qué industrias con pocas grandes empresas pueden ser más competitivas que aquellas con muchas empresas pequeñas, ¿sí? Entonces vamos a seguirle acá. Dice, la estructura del mercado es una variable endógena. Claro, porque esa estructura se va determinando con base en esas diferencias en esta cuestión de información. Pero si recordamos el modelo de Steindl o el de Lavini, estamos viendo que esa estructura depende del monto de capital y de la cuestión tecnológica. Entonces, por eso aquí me parece muy pertinente esta lectura porque se llega a muchos lugares comunes de lo que hemos visto desde un punto de vista heterodoxo.
Entonces dice, esa estructura endógena es resultado de las barreras naturales de la entrada y de los incentivos a la aglomeración. Dice, lo que está relacionado con el costo de información. Entonces, para él, todo tiene que ver con una cuestión de información. Nosotros ya vimos que en el modelo de Steiner-Lavin es una cuestión del monto de capital inicial con el que cuenta una empresa y también de la tecnología que puede acceder. Entonces se asume que el costo de fijo es bajo. Entonces aquí fíjense, bajo este supuesto, la crítica de Stiglitz va a suponer que en una determinada estructura pues pueden entrar cualquier número de empresas. Entonces eso es relativamente bueno, aceptable en este modelo, pero no es cierto. O sea, sabemos que las industrias están diferenciadas por nivel tecnológico y cada nivel tecnológico requiere de un capital distinto. Entonces no podemos suponer en la realidad que todas las industrias van a tener un costo fijo bajo. Bueno, pero aquí hay que medir la explicación de Stiglitz en su contexto. Entonces, para él va a explicar estas diferencias de la estructura de mercado en función de la información y para él es necesario asumir que el costo es fijo, es bajo. Entonces, es rico este análisis, lo vamos a entender en su contexto y lo que quiere explicar Stiglitz. Vamos a seguirle. Y dice, los mercados competitivos con precio de monopolio. Entonces dice, hay información imperfecta y la información imperfecta es la que produce el grado de monopolio. Entonces nosotros sabemos que una característica fundamental de la competencia capitalista entre las grandes empresas pues tiene que ver con el control de la innovación, de su marketing, y eso es fundamental en esa competencia. Entonces, no van a compartir su innovación, tampoco van a compartir sus secretos industriales, ¿no? Porque eso es la fuente de su ganancia. Entonces, en este sentido, pues estamos de acuerdo de que esa información imperfecta o asimétrica, pues conduce a cierto grado de monopolio, ¿no? Pero eso no quiere decir, fíjense, eso no quiere decir que porque exista cierto grado de monopolio no haya competencia. Esa es otra cuestión, porque a veces las empresas tienen que realizar investigación y desarrollo porque están compitiendo, porque otras lo hacen y porque los están llevando a ese proceso competitivo. Entonces, Esitovsky y Diamond, incluso con costos de información muy pequeños, infinitesimales y gran número de empresas, dice, el equilibrio de mercado es el precio del monopolio. Entonces esto parece como si estuviéramos regresando a la crítica de King, ¿no? Dice, la competencia es un desperdicio social, el monopolio es Pareto superior a la competencia. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, entre más empresas, ninguna empresa tiene efecto en la búsqueda. Fíjense, aquí es recordar lo que dice Stigler, ¿no? Entonces el modelo de Stigler, cuando está explicando el por qué no cambia el precio cuando entran las empresas, pues hay que trasladar esa explicación aquí. Entonces, si es un mercado con muchísimas empresas, en donde la entrada de una va a modificar de manera casi cero, como lo plantea Stigler, los precios, pues eso casi no va a tener ningún impacto en la actitud de las demás, porque como es una empresa tan chiquita, esa entrada o el efecto que tiene es despreciable, entonces no van a hacer las otras nada. Entonces dice, al contrario, si son pocas y bajan el precio, esto induce a la búsqueda de la empresa con costos más bajos. O sea, si son pocas empresas en esa industria y una de ellas es costo eficiente, pues lo que va a pasar es que los consumidores en ese proceso de búsqueda de precio van a preferir los productos de la empresa que oferta barato. Dice, por lo tanto, menos empresas lleva a una baja del precio y hay un beneficio para el consumidor. Pero por otro lado, también, si son pocas empresas, puede llevar a la industria a una cartelización. Entonces, este argumento se puede ver de un lado o del otro, pero vamos a seguir la lógica de Stiglitz. Bueno, acá lo que dice Stiglitz, él reconoce que los hombres de negocio, los empresarios,
saben que la competencia, que si entran muchas empresas al mercado, pueden destruir el mercado bajando la rentabilidad. Si nosotros recordamos lo que dice Steindl y Lavini, pues ellos también reconocen que un número mayor de empresas puede llegar a disminuir las ganancias, y por eso no hay un incentivo en el caso de Lavini y Steindl, a subir el precio, porque saben que si sube el precio eso atraerá a entrantes potenciales y hará lo que disminuirá en un momento determinado la rentabilidad. Entonces, fíjense aquí. Después aquí es la visión del consumidor. Dice, si es costoso entrar al mercado, dice, entonces la utilidad de entrar al mercado se va a medir de la siguiente manera. U lo define como el precio de monopolio, P el precio del mercado y C el costo de búsqueda. Entonces, para que sea rentable al consumidor entrar al mercado, lo que tiene que suceder es que la diferencia entre el precio de monopolio y el precio de mercado debe de ser lo suficientemente grande para que el C sea mayor, no sea negativo, digamos. Cuando pasa esto, cuando U, que es el precio del monopolio menos el precio del mercado, es igual a menos C, quiere decir que U y P son iguales, y por lo tanto, pues es una pérdida para el consumidor tratar de entrar al mercado a buscar otro precio del mismo producto. Yo creo que queda claro. Entonces, ¿cuándo va a entrar al mercado el consumidor? Cuando la diferencia entre el precio de monopolio y el precio de mercado sea lo suficiente grande para que restándole el costo todavía sea positivo, ¿sí? Entonces, dice, por lo tanto, o sea, si pasa esto, si U es igual, si el precio de monopolio es igual al precio del mercado y aparte el consumidor tiene que entrar al mercado a buscar información del precio, pues entonces ningún consumidor entrará al mercado. Y dice, como el precio tiende, o sea, los empresarios van a estar tendiendo su precio hacia el de monopolio, dice, no hay un incentivo para entrar al mercado, por lo que las empresas no tienen efecto sobre la decisión de entrar al mercado. Entonces vamos a ver, déjenme aquí, incentivo. Voy a corregir. Sí, por lo que las empresas no tienen efecto sobre la decisión de entrar al mercado. Entonces, vamos a seguirle. Dice, el precio se presenta como una distribución. Entonces aquí repite el argumento fundamental de la lectura, ¿no? No hay un precio único. Entonces hay una media y hay una distribución de esos precios que puede haber muchos precios en el mercado de un solo bien. Eso es lo que está resaltando aquí, ¿no? Dice, porque los individuos no aprenden del precio que se carga en distintas... Aquí es una pregunta, dice, ¿por qué los individuos no aprenden del precio que se carga en distintas de las tiendas? Y porque también las distintas tiendas tienen distintos precios, ¿no? Entonces, en general es lo que se ve, ¿no? Los individuos pueden seguir comprando en una tienda que pues, tal vez les guste y no están comprando porque el precio del bien que compran ahí sea mejor. Y entonces también lo que se reconoce es que un precio en distintas tiendas puede variar, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esto? Dice, ¿no? Dice, existe ignorancia en la entrada de nuevas empresas y de los consumidores. Sí, o sea, los consumidores no saben si va a llegar una nueva tienda o va a llegar una nueva empresa que produzca el bien con un costo menor, ¿no? Dice, si las empresas difieren en su estructura de costos, tampoco eso se sabe. Si los mercados están sujetos a shock estocásticos, si existe arbitraje imperfecto, dice, habrá distribución de precios. Entonces, esas cuestiones que son, en este sentido, puras cuestiones de información asimétrica, son las que hacen que el precio no sea único, sino que haya una distribución del precio para un solo bien. Dice, diferentes modelos sobre esto deben de ser construidos, ¿no?
Entonces es lo que dice Stiglitz. Vamos a la siguiente. Dice, las tiendas con bajo precio tienden a altas ventas porque los individuos con costos de búsqueda bajos las encuentran. Dice, solo los individuos con altos costos de búsqueda van a tiendas con precios altos. Es decir, a ver, si yo quiero comprar, por ejemplo, algo que se necesite, bueno, una computadora. Una computadora yo sé que puedo ir a comprarla a la Plaza de la Computación. Vamos a suponer que es una computadora de escritorio. Entonces yo sé que las venden ensambladas en la Plaza de Computación o puedo ir directamente a Office Depot a comprarla. Si voy a Office Depot a comprarla sabiendo que existe la Plaza de la Computación, es porque el costo de ir allá a yo armarla, a informarme de los componentes, ¿no? Es más alto para mí en ese momento que irme a meter al Office Depot, ¿no? En el Office Depot me va a salir más cara, pero me la van a dar luego, ¿sí? Y no tengo que estar desplazándome, ni irme metiendo al tráfico, ni estar pensando en qué componentes le voy a poner. Entonces, esa es el ejemplo que les pongo en esta cuestión. Entonces, los individuos con costos altos de búsqueda, entonces, si para mí es costoso ir hasta la Plaza de la Computación, pues me quedo en el Office Depot. Dice, el mercado por sí mismo aumenta la información imperfecta. Dice, en una economía planificada, las empresas cargarán el mismo precio y por lo tanto habrá una información perfecta. Entonces, fíjense lo que está diciendo, ¿no? Entonces, el mercado, por naturaleza, genera esa información imperfecta. Entonces, yo, por ejemplo, sé que en la Plaza de la Computación puedo armarme una máquina con las mismas características que en Office Depot en términos de hardware, y sin embargo, decido no ir. Pero puede ser que yo no sepa que existe la Plaza de la Computación, ¿no? O que incluso sabiendo que existe la Plaza de la Computación, a lo mejor hay otra forma de comprar la computadora mucho más barato, ¿no? No sé si comprando los componentes y ensamblándola, eso podría ser otra forma, pero eso ya implicaría que no estoy comprando yo la computadora, estoy comprando los componentes. Pero vamos a suponer que existe otro lugar en donde puedo encontrar la computadora mucho más barata de la Plaza de la Computación, pero no lo sé. Y no lo sé porque no tengo, es una información imperfecta, porque puede haber muchos productores o competidores en ese mercado y yo no tengo la información suficiente para saber dónde la venden más barata. Entonces, en una economía planificada, dicen, las empresas cargarán al mismo precio y por lo tanto habrá información perfecta. Claro, porque en una economía planificada se sabe cuánto se va a demandar y lo que se hace es producir para satisfacer esa demanda. Entonces, a donde vaya, yo voy a encontrar los mismos precios. Dice, la creencia de lo que se necesita en un mercado para que trabaje bien es que existen algunos individuos que están informados para quien el arbitraje del mercado no aplica. Se dice, los informados, aquí vamos a ver, transfieren a los desinformados una externalidad positiva limitada. Dice, sin ellos habría pocas tiendas con precios competitivos. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo aquí es que la información de algunos, con que algunos tengan la información es suficiente para transferir a los desinformados esto en el mercado. Y puede ser que a veces, por ejemplo, uno compra porque se enteró de un conocido de que hay una oferta, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, esa es la cuestión, ¿no? Entonces, si no existieran los desinformados, pues entonces todas, eh, si, no, si no existieran los desinformados, no habría, por ejemplo, precios monopólicos, ¿sí? Y si no existieran, y si no existieran los, bueno, si predominaran los informados, pues entonces predominaría el precio competitivo. Entonces dice, en un mercado
donde predominen los individuos desinformados o con un alto costo de información, las empresas cargarán el precio de monopolio o habrá una gran dispersión en el precio. Entonces concluye lo siguiente, o sea, tanto si no tienen información, si los individuos, entonces las empresas tendrán precios de monopolio o en su defecto habrá esta distribución de precios, ¿no? ¿Por qué? Porque va a variar en términos de la información disponible en el mercado. Si hay muchos individuos informados, pues el precio tenderá al precio de equilibrio, pero depende de ese nivel de información. Dice el poder de monopolio versus la dispersión de precios. Dice, no hay arbitraje perfecto. Entonces vamos a seguirle. Dice, incluso cuando los individuos y las empresas son iguales, el único equilibrio es la distribución de precios. Entonces dice, el modelo reconoce que las empresas pueden incrementar sus ventas vendiendo a los informados o vendiendo para consumo futuro de un almacén. Dice, esto hasta que la baja en el precio se compense con el incremento de la venta. Entonces, lo que dice es que algunas empresas van a bajar el precio para los informados y van a tratar de vender de lo que tienen en el almacén, ¿no? Entonces, el número de ventas va a compensar esa caída en el precio. Pero entonces lo que pueden ir haciendo es ir vendiendo conforme vayan viendo a la tendencia de los consumidores informados o desinformados. Entonces, dice, se asume que cada tienda aleatorieriza, no sé si esté correcto decirlo, bueno, vamos a ponerla aquí. Vende de manera aleatoria entre el precio alto y bajo. Dice, en este caso, aún sin nuevos entrantes, los individuos no estarán bien informados. Claro, porque aunque no entren nuevas empresas o nuevas tiendas al mercado, los individuos no van a saber si entran o no. Lo único que están viendo es que, bueno, más bien ellos no ven nada. Las empresas son las que están vendiendo a precios altos y a precios bajos. Entonces dice, si las tiendas son idénticas, el mercado no puede ser caracterizado por dispersión de precio. Si existe distribución de precio, el precio de reserva, el precio que está dispuesto a pagar el consumidor, dice, debe de ser mayor al mínimo de venta, ¿sí? Dice, lo que incentivará a incrementar el precio. O sea, el precio de reserva es lo que está dispuesto a pagar por un bien el consumidor. Entonces, si el precio de reserva en un producto determinado está por encima del precio mínimo de venta, entonces ahí va a haber una tendencia, dice Stiglitz, a subir el precio. Y dice, siempre será rentable a las empresas incrementar el precio hasta que se llegue al entrante marginal. Entonces, el entrante marginal es aquel consumidor que le da lo mismo comprar o no. Entonces, aquí lo que dice Stiglitz dice lo siguiente, y es muy interesante. Si el entrante marginal decide comprar, se crea el mercado. Pero si no decide comprar, no existirá el mercado, ¿no? Entonces, eso es muy importante y muy interesante lo que dice aquí en su crítica al modelo convencional. Dice, la heterogeneidad productiva es igual a la dispersión de precios. Claro, si se venden productos heterogéneos, entonces los productos van a tener distintos precios. Y dice, por ejemplo, que nosotros no somos capaces de reconocer, por ejemplo, si un bien en términos de calidad es mejor que otro bien. Y pone el ejemplo, dice, por ejemplo, dice, si X es 2 veces al menos tan buena como Y, quiere decir que Y es igual a 2 veces X, ¿no? Pero fíjense lo que dice. Dice, el problema es que el consumidor puede no saber cuál es el precio hasta que adquiera el bien. En términos de la calidad,
¿no? Yo no voy a saber si es mejor lo que compré en el precio que lo compré ya hasta que lo tengo y lo voy comparando con lo que ya tuve, ¿no? Entonces la teoría neoclásica lo que argumenta que con el solo precio es suficiente para saber las características intrínsecas del producto, cosa que no necesariamente es cierta. Dice, el problema es que el consumidor puede no saber cuál es el precio hasta que adquiera el bien. Dice, esta falta de conocimiento puede hacer que las firmas se engañen disminuyendo la calidad, ¿no? Que dice aquí es lo mismo que incrementar el precio. Dice, el límite es la reputación. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Que, por ejemplo, Apple esté vendiendo el teléfono, ¿cómo se llama la cosa esta? Eh, bueno, el iPad o el, el, no sé cómo, ya no sé ni cómo se llama la cosa esta. Imagínense que ya construyó una cierta clientela que es leal al producto. Entonces, imagínense que en un momento determinado, pues lo decida vender a 30,000 pesos, ¿sí? Ya le pusieron como 30 cámaras o no sé qué. Pero en términos, por ejemplo, comparado con la innovación que sacaba Steve Jobs en aquellos tiempos, a lo mejor no se compensa el incremento en el precio con en ese incremento en la calidad relativa a los bienes, ¿no? Por ejemplo, el iPhone, ya me acordé del maldito iPhone, ¿no? Ahorita hay celulares que hacen lo mismo que el iPhone y hasta mejores, me parece que es el caso de Highway, pero no lo sabemos, el consumidor no lo sabe. Entonces esas cosas son las que está detallando aquí Stiglitz. Entonces podría pasar que le vendieran el iPhone y que realmente no, el teléfono tuviera la calidad que dicen que vale, ¿no? Y eso sería como incrementar el precio, ¿no? Claro que eso tendría que ir a costa de ir perdiendo clientela, pero podría pasar. Dice, el límite es la reputación. Dice, buenas empresas tendrán consumidores leales e incrementarán sus ventas. Aquí lo corrijo nada más. ¿Sí? Eh, Dice, o las empresas pueden dar garantías. Sí, claro, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando se compraba a alguien el Xbox, y si se llegaba a descomponer, la empresa Microsoft ofrecía gratuitamente reemplazar la unidad. Y eso se hacía. Yo tengo un conocido que hace mucho tiempo se le descompuso su Xbox, habló por teléfono, le pidieron la serie, la garantía y todo, y llegaron y le cambiaron el Xbox, ¿no? Entonces, obviamente si tienen un sistema de garantías, tú vas a saber como consumidor que realmente la empresa te está asegurando la calidad del producto. Entonces, eso es importante en esta cuestión. Vamos a seguirle. Dice aquí Stiglitz, hay una relación directa entre el precio y la calidad. Dice, la calidad es una función del precio. Entonces, a medida que crece el precio, aumenta la calidad. Dice, si el precio baja, también baja la calidad, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle así. Entonces, si el precio baja, baja la calidad. Dice, pero la demanda depende del precio y de la calidad. Entonces, la demanda en general va a ser una función decreciente si aumenta el precio y creciente si aumenta la calidad. Sin embargo, la relación en la calidad y el precio es directa. Dice, si baja el precio, dice, el precio de la calidad aumenta, ¿no? Entonces lo que está diciendo aquí Stiglitz es, por ejemplo, si yo voy al mercado y veo que el precio de un bien cae, puede ser que esté cayendo porque la calidad del bien está bajando. Entonces dice, por ejemplo, aquí dice, en el modelo de Akerlof, que es el artículo que lo vamos a dejar como complementaria, dice, el equilibrio se alcanza cuando la calidad es cero, la oferta es cero y la demanda es cero, ¿no? Entonces quiere decir que es una paradoja. No podemos tener una demanda en que sea función al mismo tiempo del precio y de la calidad.
Pais y Wilson dice, cuando los individuos saben que la calidad depende del precio, van a usar el precio para estimar la calidad esperada del bien. Entonces vamos a la siguiente. Bueno, entonces acá dice, el mercado de trabajo, las empresas eligen el salario que minimiza los costos laborales esperados. Entonces está hablando de que en general la maximización se hace con respecto a una esperanza matemática. Dice, en el mercado de capital se elige la tasa de interés que maximice las ganancias esperadas del crédito. Sin embargo, ¿qué va a pasar en el mercado de productos? Dice, el problema es que en el mercado de productos el comprador puede elegir la P que minimice la calidad ajustada al precio. Entonces ahí hay un trade-off, ¿no? O sea, si queremos maximizar la utilidad de un bien dado el precio, pues lo que estamos haciendo es minimizar la calidad del bien. Entonces, y ahí sería pues, paradójico. Maximizamos realmente la utilidad comprando más bienes baratos o no. Entonces, esa es la cuestión que está planteando. Dice, en este sentido, el equilibrio del mercado no garantiza el vaciamiento. ¿Sí? Pues no, porque no va a haber un precio único, van a haber distintos precios. Entonces se rechaza la ley de la oferta y la demanda. Dice, y que asume que a medida que baja el precio se irán cerrando la brecha entre la oferta y la demanda hasta que el mercado se vacía. Dice, pero si el productor ofrece su bien a un bajo precio, el comprador eh, tal vez sabrá que su bien es de poca calidad, tan baja que no compensará por esa baja en el precio. Entonces, esa es la cuestión que está planteando Stiglitz. Aquí plantea otra cuestión, dice, cuando hay variedad en el producto, imagínense que tienen un coche de color rojo y de color azul. Dice, algunos individuos prefieren el color azul que el rojo. Dice, las tiendas no saben discriminar entre los azules y los rojos. Dice, las que venden a precio bajo venderán tanto azules como rojos, ¿no? Y las que venden a precio alto van a vender exactamente, dice, aquí van a vender exactamente con las preferencias de los individuos. O sea, ¿qué quiere decir? Aquel que vaya a comprar el coche donde lo venden caro es porque realmente está apreciando el color del coche. En el caso de los que compran a precio bajo, las tiendas no saben si realmente los consumidores están comprando los azules o los rojos exactamente con su preferencia, ¿no? A lo mejor los compran porque están baratos, pero el que va y que lo compra a la tienda cara es porque realmente está apreciando las características del bien. Dice, y existirá algún excedente del consumidor para aquellos que acepten buscar la información y dice, y vayan a la tienda que vende barato, obteniendo un excedente dado que su costo es menor que el precio. Entonces, habrá algunos que sí irán a buscar otras tiendas donde encuentren el precio, en donde su costo no sea menor que el precio que van a encontrar. Dice, pero no existe la certeza de que el mercado tendrá la cantidad correcta de variedad o la diferenciación del producto. Entonces, en este caso, pues están los bienes de color rojo o color azul, pero a lo mejor al consumidor le gusta el color gris y no hay color gris, entonces se tiene que conformar y pagar lo que le dice la tienda tal vez por el color rojo, pero no está satisfaciendo de una manera adecuada su utilidad. Entonces, por lo tanto, esto siempre va a generar una dispersión en el precio. Vamos a seguirle. Dice, cuando la empresa sube el precio, obliga a sus consumidores a buscar y entonces pierde consumidores. Entonces, por eso ellos van a plantear que existe una demanda quebrada. Una demanda quebrada, pues es una demanda que tiene un punto en donde no es diferenciable, deja de ser continua. Entonces, dice, pero esto tiene que ver con esa cuestión de la información. Dice, cuando la empresa sube el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Algunos consumidores se van a quedar con la empresa porque tal vez
les sea costoso irse al mercado a buscar el mismo bien a otro precio, ¿no? Pero otros se van a ir. Entonces ahí algunos van a quedar a ese precio y otros van a ir a buscar a otro precio. Entonces ahí esa parte de la demanda que se queda y la que se van están generando una dispersión en el precio. Dice, pero si la baja del precio, si baja el precio, dice, algunos los consumidores tal vez no saben que esa empresa bajó el precio y no ganará el correspondiente número de consumidores. Entonces, aquí lo que está planteando es que tal vez alguna empresa decida bajar el precio, pero igual y no obtiene la demanda que él deseaba con esa baja en el precio porque los consumidores no están informados de que él bajó el precio. Entonces, aquí viene algo importante. Entonces, además de solamente bajar el precio, tiene que gastar en publicidad. Entonces siempre va a tener un trade-off entre los gastos de publicidad y sus ventas. Dice, las tiendas con publicidad a bajo precio venderán más y compensarán a las tiendas más caras con publicidad. Dice, sin embargo, las tiendas con un alto precio tendrán grandes gastos de publicidad. O sea, lo que quiere decir es, las tiendas que gasten más en publicidad, pues van a jalar a la clientela. Pero si gastan más, tienen que cobrar más para compensar sus gastos de publicidad. Y dice, y las tiendas con bajo precio tendrán déficits de publicidad. Claro, ¿por qué? Porque no pueden gastar tanto como las grandes. Entonces dice, algunas tiendas podrán gastar en publicidad y dar precios altos y algunos individuos procederían a comprar antes que intentar buscar en el mercado. Entonces, lo que va a pasar, aquí lo que está planteando Stiglitz es que las empresas que tengan recursos para hacer publicidad van a jalar a toda la clientela y los individuos van a pagar precios altos porque igual y no conocen a las otras tiendas. Entonces dice, el equilibrio en tales mercados tendrá otra vez una dispersión de precios. Entonces, esa es la cuestión que se plantea. Siempre es un trade-off, ¿no? Aquí en el caso de la publicidad, si gastas mucho en publicidad, pues tienes que subir el precio y vas a tener más demanda. Y las tiendas que no gasten en publicidad pueden tener un precio más bajo, pero van a tener menos demanda. Entonces, de todas maneras, el precio no es único. Entonces va a haber una divergencia del precio. Entonces dice la conclusión. Los paradigmas tradicionales de los mercados competitivos con perfecta información y equilibrados mediante el subastador walrasiano no no solo son directamente aplicables, sino que están profundamente equivocados. Por ejemplo, promover la competencia removiendo barreras puede reducir realmente la competencia, incrementar los precios y disminuir la eficiencia. Entonces, y dice, y que el equilibrio en tales mercados no permite su vaciamiento. Entonces, esas son las tres conclusiones fundamentales de Stiglitz. Me parece un paper en su medida muy crítico sobre la teoría neoclásica, pero repito, él sigue estando dentro del mismo cuerpo teórico neoclásico. Lo único que está flexibilizando es el supuesto de la información completa y que los individuos en el mercado tienen cero costos de información, ¿no? Entonces, flexibilizando esto, se llega a este análisis neo-keynesiano, que parece es muy robusto para algunos. A mí no me convence lo suficiente, pero es valiosa esta lectura por lo que dice, que pasa en la realidad y realmente si nos atenemos a este tipo de modelos es difícil encontrar una solución a toda la problemática que plantea el solo supuesto de información asimétrica. Entonces aquí lo dejamos, lo comentamos en el jueves y si tienen dudas, pues ahí platicamos con mayor profundidad lo que sea sobre este paper, ¿sí? Entonces nos vemos el jueves. Saludos.